Los acontecimientos mundiales, los eventos climáticos, los conflictos bélicos están siendo el día a día en cada uno de nuestros países. Enfrentarnos a todas estas situaciones estresantes nos expone a poder padecer algún tipo de traumatismo, no solamente emocional, sino físico. A propósito de la riada, a propósito de esta debacle climática que sucedió en Valencia, aquí en España, quise invitar al doctor Uníades Urbina Medina, mi amigo, para que, de acuerdo a su experiencia, nos ayude, nos oriente, nos asesore de una forma muy simple, porque esto es muy complejo, el tratamiento y la evolución en la curación de las heridas y su cicatrización. Al respecto, existe mucho en diferentes instituciones, las diferentes escuelas, la americana, la europea. Ustedes utilizan la internet y van a conseguir de todo, pero no podemos guiarnos y muchas veces el hacer menos es mucho mejor en cuanto a cicatrización de heridas. El doctor Uníades Urbina Medina es pediatra, es egresado del Hospital José Manuel de los Ríos por la Universidad Central de Venezuela como pediatra y especialista en medicina crítica. También el doctor tiene formación en quemados en la Universidad Médica y Odontológica de Tokio, en Japón. Es experto en medicina de urgencias por la Universidad de Tel Aviv, en Israel. Además de todo, el doctor tiene entrenamiento certificado por la Asociación Americana del Corazón y es un instructor itinerante en reanimación cardiopulmonar. Estoy hablando de pediatría. Además es doctor en ciencias médicas, egresado de la Universidad del Zulia, profesor de pre y de posgrado en la Escuela Vargas, perteneciente a la Universidad Central de Venezuela. Y como por si fuera poco, nuestro invitado es presidente de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela y está en Caracas, desde donde se conecta. Bienvenido, Uníades. Muchísimas gracias, Raquel, por la invitación. Y además, si me permite, puedo agregar que tengo un entrenamiento en la Universidad de Cleveland en desastres naturales, terrorismo y conflictos civiles, enfocado en la familia y en la niñez. A propósito de este desastre, como se puede catalogar lo que pasó con la Dana en España. He querido invitar para que hablemos sobre las heridas. ¿Qué pasa cuando un pequeño sufre un traumatismo? ¿Cuál es la conducta que debemos seguir? ¿Por qué es importante la educación, no solamente en el hogar, sino también en las instituciones educativas? ¿Por qué es importante no utilizar cualquier producto para aplicar sobre una herida? Llámese un rasguño, una contusión, una fractura o una quemadura en las cuales tú eres experto. ¿Cómo debería ser ese botiquín que tendríamos que tener en casa? En este momento, aquí en Europa, tenemos varios países con alerta sobre los conflictos bélicos que decíamos anteriormente y tenemos que estar preparados. Así es. Bueno, comenzando, yo creo que podemos definir a todo el público lo que es una herida. Todo el mundo sabe y ha visto lo que es una herida, pero la herida tiene una definición muy específica, que es la pérdida de la solución de continuidad de la piel, que puede ser superficial y puede ser profunda. Pueden ser heridas autoinfligidas o intencionales, o pueden ser heridas no intencionales. En el resumen del asunto es que la gente debe aprender que una herida, por leve que sea, sobre todo en niños, siempre debe ser atendida primero por el familiar o la persona que lo esté atendiendo, porque puede ser en un parque, puede ser en la escuela, y lo primero que hay que pensar es en la edad del niño. Hay niños que, dependiendo su edad y su posibilidad de raciocinio, pueden entender lo que les está pasando. Se cayeron, se rasparon, se cortaron y ellos saben lo que les está pasando. Pero los niños muy pequeños, cuando tienen algún tipo de lesión, un traumatismo, con o sin pérdida de solución de continuidad de la piel, no entienden, simplemente saben que les duele. Si sangran, se asustan mucho. Entonces hay que interpretar las señales que está dando el niño, y dependiendo de su edad cognitiva, la persona que lo está asistiendo en ese momento debe explicarle
qué fue lo que le pasó, para que él entienda que lo van a curar y lo van a hacer los primeros auxilios o una vez hecho los primeros auxilios lo van a llevar a una clínica o un hospital dependiendo la gravedad. Entonces lo principal es eso, entender en qué momento de la edad está el niño para abordarlo y explicarle qué le está pasando. Una vez que se produce la herida, si está usted en la posibilidad, si fue en la casa o en un lugar cercano, ponerle agua directamente, sobre todo si ha sido en medios contaminados como tierra, cemento, en un parque. Entonces, por lo menos lavarlo, calmar al niño y lavarlo con agua y jabón, mientras que esos serían los primeros auxilios y ponerle una gasita que debe tener, vamos a hablar un poco sobre el botiquín, y en base a la gravedad que la mamá o la persona o la maestra, si está en la escuela, considere, pues será llevado a una clínica privada o un hospital. ¿Qué no se debe hacer en los casos de las heridas? Que muchas veces sabemos lo que hay que hacer, pero otras veces desconocemos lo que no hay que hacer y puede ser peor el remedio que la enfermedad. Si es una escoriación, que es una lesión muy superficial, que son muy dolorosas, además de calmar al niño, hay que darle un analgésico de acuerdo a su peso y su edad, que debe tener la mamá en una guía en base a lo que le diga su pediatra, porque las dosis van cambiando dependiendo del peso y la edad del niño. Entonces, dale un analgésico porque las heridas muy superficiales duelen muchísimo porque a ese nivel están las fibras nerviosas que trabajan con la piel y duelen mucho. Si la herida ya usted ve que sigue sangrando, que a pesar de la presión que se le hace, sigue sangrando porque tiene una profundidad determinada, es el momento de llevarlo al pediatra o al médico de cabecera o médico familiar, quien va a decidir qué se le va a colocar a ese niño. En algunas ocasiones se le pueden poner puntos de sutura para afrontar los bordes de la piel, otras veces se le ponen unas cositas que son como unas cintas plásticas o adhesivos que se llaman esteritrip para hacer afrontamiento de la lesión, y las lesiones superficiales o poco profundas, más o menos en 72 horas, ya están haciendo el cierre automático de esa herida. Entonces, es importante siempre acudir al médico y el médico va a dar la información qué es lo que se debe hacer, qué es lo que se debe hacer y ya saben lo que no se debe hacer. ¿Qué es lo que es otra cosa que no se debe hacer? Desatender al niño, considerar que es algo muy leve y aunque el niño se queje, no llevarlo al médico. Cuando un niño dice que tiene dolor, hay que confiar en ese niño y llevarlo a la consulta, porque muchas veces vemos lesiones superficiales que nos impresionan, que no son muy graves, pero por debajo puede haber un hematoma que se esté formando. Entonces, por eso es importante acudir al médico. No se debe, Raquel y todos los amigos oyentes, no se debe ponerse a inventar, a ponerles cosas caseras. Por ejemplo, alcohol o algún alcoholado, porque eso le duele mucho al niño y al final del día no es beneficioso. Entonces, el alcohol se deja para limpieza de lesiones donde no haya solución de continuidad. No se debe poner cuestiones naturistas si no están procesadas. La miel es buena para la curación de heridas, pero tiene que ser una miel que venga procesada, porque la miel que yo puedo sacar del frasco que tengo en la cocina puede tener algunas sustancias como esporas de botulismo que pueden afectar al niño. Entonces, el aloe vera también es bueno, pero una vez que esté procesado, no hacerlo en lo posible directamente de la planta, porque como planta al fin puede tener algunos alergenos, algunos microbios que pueden entorpecer la cicatrización y la evolución de esta herida. Son muchísimas las cosas que ustedes pueden ver en internet, pero ojo, guíense por su médico. A veces incluso nosotros nos equivocamos o desconocemos en su totalidad todo lo que ha avanzado en medicina, que es algo vertiginoso. Pero varias cositas en relación a lo que ha opinado el doctor Uníades Urbina en relación al alcohol. Recuerden que el alcohol, el yodo y el agua oxigenada, que se los voy a dejar aquí en imágenes tomadas en el automercado. Si usted lee la etiqueta, que tenemos que aprender a leer las etiquetas, dice para uso externo, para piel Sí, señor. sana. Jamás deben ser aplicados en heridas, como bien ha dicho Uníades, sobre todo porque el alcohol irrita, el alcohol produce dolor, el alcohol y el agua oxigenada también y el yodo, precisamente por ese efecto de antisepsia, desnaturaliza las proteínas, hace que se precipiten las proteínas y ayuda, en el caso del alcohol, a formar incluso coágulos que favorecen ese crecimiento bacteriano, porque el tiempo y la duración de eso que ustedes creen que eliminaron bacterias no es del todo completo.
Y después vamos a comentarles que muchas veces las bacterias son buenas en el proceso de cicatrización de herida. Y algo, Unidades, que comentaste en relación al agua. Siempre agua, lave, lave con agua. Pero si se trata de una quemadura, y el doctor es experto en quemaduras, está comprobado y hay incluso estudios que hablan, que nos preguntan a nosotros o les preguntamos a la comunidad, al público en general, y todos dicen, no, sí, yo sé que hay que ponerle agua, pero no saben por cuánto tiempo en el caso de quemaduras para que el calor se alivie en esas primeras 3 horas del episodio. Deberían recibir agua por lo menos durante 20 minutos. Cuando digo agua, me refiero a agua corriente, que caiga el Agua chorro de corriente, agua exactamente, fresca, sí. por lo menos durante 20 minutos. Y se nota que eso favorece que el calor no profundice en la herida y no empeore. Y demás Sí, está decirles que el proceso de cicatrización es mayor, las complicaciones son mucho menores. ya que lo trajiste a colación, sobre todo en la quemadura, cuando son de grandes extensiones o aunque sean pequeñas, que sean profundas, que sean de grado 2 como normalmente se conoce, que son aquellas quemaduras que hacen la ampolla o la flictena, usualmente, por lo menos acá en Latinoamérica y en algunos pueblos de España lo hemos comprobado, utilizan, por ejemplo, tomate o cebolla o pepino, porque como uno piensa que son cosas frescas y la pone directamente sobre la piel, como dijo la doctora Raquel, hay que poner inmediatamente el miembro que está afectado, en caso de la quemadura, en el agua del grifo. No se coloca agua fría, sino agua a temperatura corriente del grifo. ¿Y por qué no se deben poner ni sábila, ni tomate, ni pepino, o mucho menos cuestiones alcoholadas, o crema dental, que también es una costumbre? Sí, Porque como la piel café. tarda más o menos 4 horas en disipar el calor, esos compuestos químicos que tienen esa sustancia reaccionan con la piel y pueden profundizar la quemadura. Ya que estamos hablando del alcohol, también el yodo, que a pesar de que es bactericida, es decir, que va a destruir bacterias, incluso algunos hongos, incluso algunos virus, puede provocar reacciones de hipersensibilidad, puede provocar quemaduras. Ya dijimos que retarda el proceso de cicatrización y Claro, algo muy importante, que todo lo que usted aplica en la piel se absorbe. Y cuando sí, estamos señor. hablando de los niños pequeños y lamentablemente ustedes saben que estos vídeos los hacemos sobre lo que nos pasa en la cotidianidad de nuestros hogares, de las comunidades, de las ciudades o en el consultorio. Todavía llegan niños curándose el ombligo con yodo. Y esto está totalmente contraindicado, no importa la concentración, que el yodo se absorbe, el yodo es capaz de pasar la barrera transplacentaria, el yodo se excreta incluso por la leche materna y por eso es que hace muchísimo tiempo que está en desuso y está contraindicado. Yo Por no sé, favor, Raquel, si ustedes allá en España tienen un compuesto que todavía se sigue vendiendo en algunos países, el mertiolate. no, yo no lo he Ah, visto, ok, pero el ok. mertiolate era, mira, el mertiolate era, bueno, aquí estamos diciendo la edad. En lo que es, pasamos del mertiolate al yodo, el agua oxigenada, el Claro. alcohol, todo eso en heridas no se debe utilizar. Eso No se es debe terrible. utilizar, sí, porque el mertiolate tiene compuestos de mercurio que, como tú bien dices, se pueden absorber. Aquí en Latinoamérica todavía existe en la farmacia el mertiolate, que antes era rojo, ahora inclusive lo hay transparente, pero independientemente del color, lo importante es que los compuestos pueden ser nocivos, sobre todo en los niños y sobre todo en aquellos menores de 2 años, porque no tienen el mecanismo enzimático para deshacerse. Entonces repetimos lo que dijo la doctora Miriam, el alcohol y ese tipo de cosas no se deben utilizar en heridas. Ya sabemos que herida es la pérdida de la solución de continuidad, bien sea leve o moderado, porque por esa solución de continuidad penetra en el organismo y se absorbe y circula. Como yo les digo a las madres o a los padres en general, las abuelitas, cuando llegan a la consulta, mire, yo les voy a explicar por qué. Precisamente, ves tú que eres un catedrático, tienes tantos años, profesor en la universidad, porque si tú no sabes el porqué de las cosas, me lo enseñaba mi madre desde pequeñita, va a ser difícil que tú aprendas. Y aprender, tener el conocimiento aprendido significa el cambio de conducta. Pero si yo no he Claro. entendido por qué es, va a ser difícil. Y en relación a las heridas, es muy importante que nosotros entendamos cómo se sucede ese proceso, que no es así tan facilito como usted cree. Mira, agüita, le pongo una tirita, como dicen aquí a las curitas o las banditas, y ya está. No, eso es tan importante
científicamente demostrado todo lo que sucede en cada herida y que tiene que ver con los individuos, porque todos somos distintos y reaccionamos distintos y entra, como tú decías inicialmente, la edad, el grado de nutrición, las enfermedades que hayas tenido, cómo se sucedió el hecho, con qué fue, si es superficial, si es profundo, qué medicamentos estás tomando, ¿sí? Todo eso influye. Entonces, saber que después que te cortas vienen fases de vasoconstricción, es decir, que se cierra la herida, los vasitos tratando de que usted no sangre, lo que normalmente sucedería, pero también tienes una fase de reparación de ese tejido, de coagulación, y cuando digo coagulación, eso no es así tan fácil, es que esas celulitas que llamamos plaquetas tienen una cantidad de factores que van a liberar, factor de crecimiento plaquetario, factores de crecimiento epitelial, factores de necrosis tumoral, una cantidad de sustancias que se van a liberar de nuestro propio organismo, que van a hacer que esa herida pase por la inflamación y por eso usted ve aquello feo y grotesco, pasa por la fase de proliferación, es decir, que van a aparecer nuevas células, nuevas fibras de colágeno, de elastina, que nunca van a ser igual porque lo que se rompe más nunca vuelve en todo sentido, en el emocional y en el físico orgánico también, más nunca vuelve a ser igualito. Y además de esa proliferación que toma sus días, viene después una fase de remodelación, que las madres y sobre todo en Venezuela, que hubo una época cuando yo todavía estaba allá, que la mayoría de las personas o de las mujeres querían ponerse las prótesis en todas partes y salían y mira qué belleza la cicatriz y todo. Y yo le decía, mira, espérate, cuídate. El hecho de que veas en un mes que eso está tan lindo y tan bello, no te expongas al sol, son 6 meses por lo menos. Cuida esa herida que está justo en esa fase de remodelación que puede durar macroscópicamente, es decir, lo que yo veo, 2 años y más, y microscópicamente, es decir, aquí debajo de la piel, que no la vemos sino con el microscopio, cuando hacemos una biopsia, esa fase de remodelación dura hasta 5 años, con lo cual esa herida en 2 o 3 meses unida se les ponía gruesa, roja, inflamada, y Claro, entonces ya el cirujano claro. plástico no era tan bueno como cuando estaban las primeras de cambio, o las madres, o por decir cualquier herida, una apendicectomía, una herida de cualquier tipo que haya sido cicatrizada, se ponía fea y grotesca y entonces ya el cirujano era malo, era terrible, ya Sí. este cirujano no servía. Y después de pasar un tiempo, pues claro, esa remodelación volvía otra vez, cogía otra vez su color natural siempre y cuando usted se cuide. Exacta, ¿Cuál es eso el es importante. consejo? Eso es muy importante. En caso de heridas, que incluyendo las quemaduras, después que empiece todo estos procesos que habló la doctora Miriam Raquel, hay que cuidarla del sol, porque como son células nuevas que migran hacia esa zona para reparar el daño, si usted la pone al sol muy rápido, esa cicatriz va a tomar una coloración más oscura que el resto de la piel y aunque no le quede una cicatriz visible, va a quedar como quien dice la mancha por la exposición temprana al sol. Por eso es importante cubrir las heridas o poner su bloqueador solar si es en cara, en lugares expuestos, para evitar que el sol le vaya a teñir la piel de más. Otra cosa muy importante, yo no sé si en España para comprar antibióticos tiene que tener un récipe. Aquí en Venezuela afortunadamente ya Sí, se está haciendo así, porque mucha gente cree que herida es igual a antibiótico. No se debe dar antibióticos si no tiene una indicación médica, porque nosotros en la piel, como en todo organismo, tenemos una cantidad de bacterias que viven con nosotros, que son nuestras bacterias, que hoy día se llama microbiota, y ujú. entonces eso hay que respetarlo porque eso también, no solo lo que llega por sangre, sino las bacterias que viven con nosotros en la piel ayudan también a la regeneración. Entonces, otra recomendación que no se debe hacer es de inmediato darle antibiótico antes de llevarlo al médico. El médico decidirá dependiendo cómo fue la herida o la profundidad de la herida o si está contaminada o no, él decidirá si recibe o no va a recibir antibiótico. Y lo otro, le pongo un antibiótico tópico, tampoco se recomienda, todo depende si hay signos de infección una vez que pasan las primeras horas de herida, el médico decidirá si realmente hace falta la crema con antibiótico o el antibiótico bioral. Ustedes saben que ahora incluso con los probióticos, las disbiosis,
El SIBO, bueno, aquí hay pacientes que me dicen, doctora, yo tengo SIBO, que muchos incluso se autocatalogan como que tienen padecimiento de su flora bacteriana. Pero lo más Ajá, importante es que usted, Mariela, como Uníades les acaba de comentar, tenga en cuenta que esas bacterias en determinado momento pueden ayudar a mejorar y a cerrar las heridas, porque incluso hay trabajos publicados, Uníades, tú que trabajas en las unidades de cuidados intensivos, que demuestran que incluso algunos tipos de bacterias como el estreptococo puede frenar la invasión de un estafilococo, por ejemplo, que puede ser mucho más claro, invasivo, alguna cepa, de tal manera que esa dinámica entre o equilibrio de la flora que sea variada, que sea diversificada en las primeras de cambio, puede mejorar y puede mantener a raya los gérmenes que nosotros no queremos que estén presentes. Y veo con mucha frecuencia cómo llegan a la consulta a control después de haber ido a la urgencia aquí. Doctora, mire, es que le mandaron, tuvo una herida, se cortó en la playa, se cayó del patinete y entonces está tomando antibiótico por vía oral y además de eso le colocan un antibiótico tópico y parece que se les olvida. Primero, el bolsillo del paciente. Segundo, los efectos secundarios porque todos los productos los tienen. Y tercero, la resistencia que van a tener esas bacterias con el uso indiscriminado y la combinación de antibióticos que por ninguna parte uno ve que está escrito que se deban combinar. Y máxime si con agua y jabón hubiéramos solucionado claro, el problema de esa exactamente. microbiota en la piel. Entonces, la recomendación, no dar antibióticos si el médico no considera y no lo recomienda, ni puesto ni tomado, porque ya estamos conversando sobre el beneficio que tienen las bacterias de nuestro organismo, que son microbiotas, para la regeneración de la herida. Otra cosa que es importante, como los eventos adversos que antes se llamaban accidentes, se le está quitando hace muchos años el nombre de accidente, porque cuando uno habla de accidente, siempre lo asocia que si la mala suerte, que si soy del signo Capricornio, si la luna está de cachito, entonces ahora se llaman eventos adversos. Sí, claro, fatales o no, o intencionales o no. Como todos estamos expuestos a poder sufrir una caída, sobre todo los varones y sobre todo los preescolares y adolescentes. ¿Por qué sobre todo los varones? Porque son los más andariegos. Las niñas siempre mantienen la compostura, la mamá está pendiente en la fiesta que no se siente en el suelo, los varones son más libres. Entonces, por eso la mayor incidencia de estas lesiones o de estos eventos adversos es en varones. Entonces, tenemos que estar preparados en la escuela, en el consultorio, en la casa, con un botiquín de primeros auxilios. ¿Qué debe tener botiquín de primeros auxilios? Un jabón antiséptico no abrasivo. Hay diferentes tipos de graduación de pH para lavar la herida, sino ya sabemos que agua sola con jabón corriente. Debemos tener gasas pequeñas y más o menos grandes para una vez lavar la herida, taparla y llevarla al médico. Debemos tener algún analgésico, sobre todo para los adultos, porque en el momento duele mucho, hay que tratar de calmar el dolor para que sea menos traumático el proceso de llevarlo al médico, todo eso. ¿Qué otra cosa podemos tener? Bueno, en caso de heridas, básicamente eso. Recomendamos no tener soluciones yodadas, no tener jabones yodados, porque ya sabemos que pueden ser perjudiciales tanto en el arrastre de la flora bacteriana normal como puede presentar reacciones de sensibilidad. Si ya usted conoce que el paciente es alérgico, pues está bien, pero en la primera de cambio nadie sabe de entrada si es alérgico a algo hasta que lo utilice. Entonces lo ideal es no utilizar ese tipo de compuesto yodado o de alcohol para no sensibilizar al paciente para una próxima exposición que pueda tener contacto o no. Y algo importante, se estila que las personas alérgicas, tanto niños como adultos, a algún compuesto, deben llevarlo en una identificación o en su cartera. Por si acaso usted le pasa algo en la calle que no está su familiar, la gente que lo va a atender sabe que es Conozca. alérgico a X o Y compuesto. En relación a lo que comentas, quiero complementar entonces que lave, remueva, no utilice los antibióticos así, no se automedique, Eso es. aleje al paciente si se trata de una quemadura de la fuente de calor, cubra la herida, como decía el doctor, no con algodón. Por favor, no utilice No, algodón ni esas fibras que dejan aquella pelucilla que se comportan después como un cuerpo extraño dentro de la herida. Y busque atención médica, aunque
la herida sea pequeña, si es por una quemadura, si son de 3 centímetros de diámetro o quizás un poquito más, si sucedió en las manitos, en los deditos, en la cara, en el culete del bebé, me refiero al área inguinal, cerca de los genitales o en los genitales, en los glúteos, o si el paciente estaba cerca de la humareda o simplemente el calor radiante era tanto que pudo haber quemado la vía, usted tiene que consultar aunque usted vea que el niñito estaba bien. Y dos cositas importantes antes de que terminemos, Uníades, es antes decíamos que la herida había que secarla, y de hecho, mientras más alcohol y más sustancias les aplicaban y las dejaban Sí, al aire libre, hoy en día sabemos que necesitamos manejar, además del dolor que decía el doctor, porque cuando duele, ese dolor provoca liberación también de mediadores del dolor, que claro, de sí, forma señor. prolongada también impiden la cicatrización. Esto me pareció perfecto que lo recordara, retardan la Sí, cicatrización, pero también eso que tú mantengas un ambiente seco, deshidratado, y no lo que nosotros hoy en día conocemos como un medio húmedo, retarda húmedo, la exactamente. cicatrización, porque permite que se forma la costra, la escara, que entonces las heridas, ustedes saben que cicatrizan desde los bordes y la profundidad con ese tejido de granulación que necesita humedad relativa, ¿sí? Algo importante, Raquel, que ya me vas a cortar, y eso que vine desde Venezuela a trabajar contigo hoy día. Mira, es en los casos que nos ha pasado en el hospital donde yo trabajo, el hospital público, Hospital de Niños JM Los Ríos, en Caracas, Venezuela, puede suceder en la escuela, sobre todo los adolescentes que no son muy intrépidos y siempre piensan que no les va a pasar nada. Tuvimos un caso de un niño que se tiró de un primer piso Dios. porque la muchachita que estaba, me imagino, alborotada la hormona, de dos niñitos que estaban de adolescentes detrás de ella, y ella, me imagino, que sin la menor intención de dañarlo, dijo, quien se lance de ese primer piso va a Dios ser mi novio. mío. El más valiente, entre comillas, se lanzó y cayó de pie y se desplomó. La maestra, con el susto, lo obliga no tuvo fractura, pero no se sabía en ese momento porque tenía la ropa, tuvo fractura de los dos huesos que se llaman fémur de la pierna. La maestra, con el susto, lo obliga a pararse y en el momento que se para, el niño colapsa, que lo intenta parar, le decía que no podía. Cuando llega a nuestro hospital, porque estábamos a 2 cuadras, el niño llegó realmente desangrado. Entonces, ¿cuál es la moraleja? ¿Qué pasó? Que los dos huesos que se fracturaron, cuando intentaron pararlo, se desplazaron y seccionaron la arteria principal, que es la arteria femoral que pasa por esos huesos. El niño llegó desangrado y en shock al hospital de niños, con la suerte que estábamos muy cerca. Entonces, la moraleja es, si el niño cae de alguna altura o usted ve deformidad en el miembro o se ve un hueso expuesto, no lo mueva, déjelo en el lugar hasta que venga asistencia, porque mover un hueso con una fractura puede complicar la evolución. Ese niño de un accidente que fue grave pudo ser mortal porque el niño tarda un poco más y llega muerto. Entonces, por favor, en los casos que usted vea caídas de altura, que cayó de cabeza en una piscina si no tenía suficiente agua, se cayó de un muro y ve deformidad del miembro, no lo toque, deje el niño en el suelo, atiéndalo mientras viene ayuda, porque hay que hacer una movilización adecuada para no producir mayor daño en el paciente. Igual, si hay algún objeto penetrante, porque la herida fue punzopenetrante, no lo toque, no lo mueve. Evite que Eso el es. paciente sea movilizado, porque a lo mejor al sacar el chorro de sangre va a provocar el exitus letalis o la muerte en el paciente. Exactamente. También ustedes pueden escuchar sobre el uso, o quizás lo han utilizado. Yo lo utilicé muchísimo cuando tenía el servicio de dermatología general infantil en el Hospital José María Vargas de Cagua. Utilizábamos mucho el zinc, y hoy en día existen muchos compuestos farmacológicamente y dermatológicamente testeados que son a base de zinc, que sabemos que promueven el debridamiento, que tienen su efecto también que nosotros llamamos autolítico, o sea, ayuda a que lo malo salga de la herida, y también tienen potente efecto antiinflamatorio que los podemos utilizar en heridas. Dos cositas en relación a la experiencia con niños, si la hay en Venezuela, que sé que estamos ahora en una etapa bastante crítica desde el punto de vista económico y sociopolítico, pero algo sobre la utilización de el ácido hialurónico, y también, por favor, que ya no está, o mejor dicho, está en desuso la utilización de la plata.
la famosa Sí, sulfadiazina que utilizábamos durante tanto tiempo, porque además de que podía pigmentar, de hecho nosotros tuvimos un caso de un paciente que se lo aplicó en la cara y quedó con aquella cara negra por el uso de negra, sí, sulfadiazina, señor. negra Sí, con una pigmentación terrible. Entonces, además de eso, se creaba mucha resistencia porque se utilizaba a diestra y siniestra, sobre todo en los pacientes quemados, sin sí, que señor. hubiéramos dado la alerta de que ya había habido un proceso infeccioso. Porque en las primeras de cambio, hasta que esas heridas no se colonicen, pues obviamente, a pesar de que la absorción sistémica, es decir, que pase dentro del cuerpo, de la sulfadiazina, esta plata colocada así en la crema pura sobre las heridas es mínima, los efectos secundarios pues cada día se notaron más. Y fíjate que hay trabajos publicados, unidades, donde incluso se han hecho dobles ciegos entre sulfadiazina y vaselina pura o petrolato sin olor, y entre la sulfadiazina y la miel. La miel, en este caso, hasta donde yo tengo conocimiento, y de paso les voy a dejar aquí un vídeo que está en el canal que hicimos sobre la miel en la curación de heridas, resultaron mejores el petrolato puro y la miel cruda. Claro, La miel del apiario, cuidando lo que decía el doctor de que no debemos dar miel en niños menores de 1 año por la toxicidad con estas esporas de Clostridium. Entonces, la sulfadiazina también está desterrada y existen otras cremitas amarillas. Por favor, no utilicen eso, que está demostrado que no. Cuando vayamos a mandar el antibiótico, lo mandamos en crema, es decir, local, y si la lesión es muy extensa, si hay una celulitis, si hay una flebitis, si hay un proceso más crítico, pues mandaremos el antibiótico por vía oral y vamos a colocar en la zona cualquier cremita reparadora de heridas. así es. Y con la sulfadecina de plata, a propósito, que se utilizó muchísimo porque era lo que teníamos a la mano y era la medicina del momento, también se dieron cuenta, claro, en una herida pequeña probablemente no es muy, no es muy dañino, pero cuando se hacía pacientes como manejábamos nosotros, manejamos nuestra unidad de terapia intensiva, 60-70% de diurético corporal, cuando usted aplicaba la sulfadecina de plata, más o menos a la semana veíamos por la hematología que empezaban a bajar los glóbulos blancos, bajaban las plaquetas, pensábamos que era infección, pues no, era la sulfadiacina sobre todo que afectaba y daba un freno a la médula ósea, que es la sustancia que tenemos en el centro de los huesos, que de ahí se producen los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Entonces veíamos un freno o vimos, se detectó un freno de la médula ósea, que por eso hacía el paciente, después de 7 a 10 días del uso continuo, veíamos que bajaba la cifra de hemoglobina, la cifra de glóbulos blancos, por ese motivo la sulfadiazina de plata ya no se está utilizando. Inclusive los apósitos de plata que funcionaron muy bien, la plata también se absorbe a nivel, porque son heridas, la quemadura o cualquier herida, y eso hace que se absorba. Y con el óxido de zinc nos ha ido muy bien, sobre todo para heridas superficiales como escoriaciones, ayudan a regenerar más rápido y se utiliza muchísimo en la lesión del área del pañal cuando se macera porque no se cambió el pañal a tiempo, porque duró mucho tiempo con el contacto de la orina del pañal con la piel. Ahí también tiene muy buen uso estas cremas de óxido de zinc. En el mercado existe una diversidad de lo que nosotros denominamos apósitos. Hay hidrogeles, hay hidrocoloides, hay espumas de poliuretano, hay alginatos, hay hidrofibras, hay de todo, pero no todos sabemos indicarlo. Hemos tratado de hacerles un pequeño resumen sobre las vivencias tanto del doctor Uníades Urbina, que saben que es experto en quemaduras, en cuidados intensivos pediátricos y también en catástrofes ambientales y bélicas, por supuesto. Y queremos culminar diciéndoles o recordándoles que existen muchos conocimientos populares que no sucumban ante la tentación de estar aplicando aguas, hierbitas, y no me quiero ir sin recordarles una anécdota de un pacientico que llegó porque en la herida presentaba unas papulitas de color blanco, blanco perlado, que semejaban unos moluscos, semejaban unos quistes de milio. Y en el interrogatorio, que ustedes saben que ustedes a veces no cuentan, pero nosotros estamos obligados a interrogar y reinterrogar. Y en ese interrogatorio, Uníades,
la madre por fin cuenta que ella cogía el sebo de las velas, saben que en América Latina eso se utilizaba mucho, no sé si ahora, y entonces cogían el sebo de Todavía. vela y lo ponían. Está confirmado con trabajos de investigación que ni el uso de la vitamina E, que ni los masajitos, ni nada de eso va a favorecer ese remodelado que les comentábamos anteriormente, que macroscópicamente, es decir, lo que vemos puede durar 2 años, 2 años y medio, y la fase de remodelado microscópico, es decir, lo que usted no ve que pasa debajo de la piel, hasta 5 años. Así que mucha paciencia, Uníades. Te quiero ver aquí ahora el próximo año para la celebración del Congreso en Sevilla de la CPAP con el doctor Cristóbal Coronel. Así que te esperamos con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por la invitación. Espero que haya sido de utilidad la información que le suministramos tanto a la doctora Miriam Raquel y quien les habla, Unidades Urbinas, y ojalá nos podamos a dar un abrazo en vivo en Sevilla, ciudad que me encanta. He estado una sola vez, estuve en la Feria de Exposición Mundial en el año 92 y pues nada, eso sería un lugar ideal para darle un abrazo a todos nuestros amigos y colegas venezolanos que están haciendo una labor excelente en las diferentes partes del mundo y en este caso en España. Pues muchísimas gracias. Un abrazo, mil bendiciones y saludos a todos los colegas de la sociedad. Adiós.